Durante los últimos 250 años, hemos llevado a cabo el mayor experimento científico de la historia. Desde el advenimiento de la revolución industrial, hemos arrojado a la atmósfera más de 1,4 billones de toneladas de carbono. Esto ha cambiado la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, sobre todo en el Ártico. El deshielo de la nieve y el hielo en el mundo ha disparado múltiples puntos críticos climáticos que amenazan la existencia misma de la vida en la Tierra. Con todo, este preocupante futuro no tiene por qué ser definitivo. Desde hace tiempo conocemos alternativas a los combustibles fósiles y, más recientemente, hemos descubierto cómo extraer el carbono de la atmósfera, lo que nos proporciona una oportunidad de revertir la alteración climática. Invertir el cambio climático a tiempo sería un logro sin precedentes en la historia de la humanidad. El tiempo corre. Debemos implementar estas soluciones inmediatamente. En este punto de inflexión, debemos dar voz a los expertos imparciales que han expuesto la verdad de los hechos tras una vida entera dedicada a la investigación. Es su momento de ser escuchados. Ellos son los científicos, los investigadores y los innovadores que han encontrado las soluciones para conservar la vida de este planeta que todos compartimos. Estos son dos proyectos que requieren la recogida manual de muestras. Uno es el registro de CO2 a largo plazo. Y el modo en cómo se fija requiere que una persona venga físicamente a coger muestras todos los martes. Yo soy quien va con el tractor oruga a hacer las mediciones. Queremos mantener un registro a largo plazo tal y como se ha hecho siempre. El seguimiento y rastreo de nuestras actividades en la atmósfera es una tarea importante y ardua. Durante los últimos 50 años, científicos dedicados de todas partes del mundo viajan semanalmente a los mismos emplazamientos para tomar muestras de los gases de efecto invernadero que causan la alteración climática. Estamos a unos 3.500 metros en el Niagara Range, en la cordillera frontal de las montañas rocosas de Colorado. Y esta es la estación de muestreo de CO2 de largo plazo de NOAA. Es la tercera que lleva más tiempo muestreando en el mundo. Estas son las botellas que usamos para recoger nuestra muestra. Son de vidrio. Y cuando las hayamos llenado con aire, las examinaremos en nuestra oficina y las llevaremos a la sede de NOAA en Boulder, donde las analizarán junto con otras botellas similares de todas partes del mundo. El motivo para hacerlo aquí arriba, la razón de que muchas estaciones de muestreo estén en lugares altos, es porque aquí arriba el aire está bien mezclado y es representativo de toda la atmósfera. El tejado tiene una pequeña válvula de entrada. Cuando enciendo la bomba, esta succiona aire hacia el interior de las botellas. El CO2 y el metano son los dos más importantes en el ciclo del carbono y los gases de efecto invernadero. Cuando recogí la primera muestra, ya por 1968, medí 322 partes por millón. Y aún no sabemos cuánto va a dar esta muestra, pero estará probablemente sobre los 408. De modo que ha habido un pequeño incremento. Voy a guardarlo todo. Y hasta la semana que viene. Administración Oceánica y Atmosférica Nacional, NOAA. Una de las misiones de NOAA desde su concepción era medir el dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que afectan al ciclo del carbono. Se recogen 2 muestras todas las semanas por todo el mundo y vemos cómo cambian estos gases con el tiempo. Y la manera de hacer eso es recoger muestras continuamente.
En la actualidad tenemos unos 60 observatorios. La mayoría de las muestras se recogen en zonas remotas, alejadas de los centros de población. Con estos instrumentos analizamos los 6 gases de la muestra que afectan al ciclo del carbono. Esos gases son el dióxido de carbono, el metano, el monóxido de carbono, el hidrógeno molecular, el óxido nitroso y el hexafluoruro de azufre. El sistema funciona 5 días y 5 noches a la semana, las 24 horas del día. Ahora pondré las muestras de aire en el colector y empezaré a hacer las mediciones. Y podré marcharme. Dirijo la red global de referencia de gases de invernadero de NOAA. El objetivo es proporcionar información completamente calibrada, documentada y que ha pasado un control de calidad minucioso. Una información que seguirá siendo completamente fiable dentro de 100 años y más. Y en vista de que el cambio climático está pasando y seguirá pasando en el futuro, los científicos tendrán información fidedigna para diagnosticar lo que pasó en realidad y cómo se produce realmente el cambio climático, cómo funciona. Dave Keeling fue el primero que realizó mediciones de CO2 modernas. Hizo una descripción de la situación oceanográfica alrededor de 1956 a lo largo de la costa oeste. Comprobó que al mediodía, fuera donde fuera, encontraba prácticamente la misma concentración en todas partes. De modo que se le ocurrió la idea de que tal vez hubiera algo parecido a lo que podríamos llamar concentración de fondo. Entonces, empezó a hacer mediciones continuadas en Mauna Loa, una isla de Hawái, y en la costa de la Antártida. Al final de la última glaciación, hace entre 20.000 y 10.000 años, el CO2 aumentó unos 80 ppm, de 200 a 280 aproximadamente. Fue muy lento. Hizo falta 6.000 años para que el CO2 aumentara esos 80 ppm. 6.000 años. En la era preindustrial, es decir, antes de 1850, el CO2 rondaba los 290 ppm y ahora, por supuesto, aumenta 2 ppm al año. Ese aumento se debió totalmente a las actividades humanas. Comparado con la mayoría de las eras geológicas, esto yo lo llamo una explosión. Es como algo instantáneo en la escala temporal geológica. El carbono ha aumentado drásticamente desde la revolución industrial. ¿Qué supone en realidad eso para nosotros? Sabemos que un exceso de carbono crea alteraciones en el clima. Cambia las pautas meteorológicas y los sistemas de soporte vital de los que depende la supervivencia de la sociedad. Siempre hemos sabido que los combustibles fósiles son tóxicos, pero siempre habíamos pensado que era una toxicidad que básicamente afectaría a los humanos o a otras formas individuales de vida. Ha sido ahora en realidad durante mi vida, cuando se ha hecho terriblemente patente que la acumulación de carbono en la atmósfera está provocando su calentamiento. Este efecto invernadero, esta toxicidad, impacta en los sistemas de vida del planeta como un todo. De modo que cuando supe eso, a mediados de los años 90, tuve que empezar a hablar de ello, y desde entonces no he parado de hacerlo. Cuando hablamos de un calentamiento planetario peligroso, nos referimos a algo en el rango de los 2 grados Celsius, aproximadamente unos 3,5 grados Fahrenheit, de calentamiento del planeta en relación con la era preindustrial. Ahí es donde empezamos a ver algunos de los peores impactos, potencialmente irreversibles, del cambio climático. Un considerable deshielo de los casquetes polares y un posterior y significativo aumento del nivel del mar. Sequías permanentes en latitudes medias y muchas más cosas. Sería catastrófico que provocáramos el deshielo de los grandes casquetes polares de Groenlandia y del oeste de la Antártida.
Porque todas las principales ciudades costeras del mundo quedarían inundadas. Habría menos tierra firme. Habría refugiados ambientales. La gente se marcharía de esas regiones. Las poblaciones abandonarían los trópicos porque haría demasiado calor para el hombre. Cada vez haría más calor para la agricultura. Las cosechas en los trópicos reducirían drásticamente su productividad. Resumiendo, se nos presenta un mundo con menos tierra, menos comida, menos agua y más gente. Y esa es la receta para un desastre de seguridad nacional. Yo trabajo en el Observatorio de Carbono. Es una tarea que llevo desempeñando desde hace más de 30 años. Y la verdad es que pensaba que ya habríamos hecho algo para solucionar esto hace 20 años y yo podría estar haciendo otra cosa. Pero sigo aquí. Cuando contemplas la relación que hay entre el dióxido de carbono y el nivel del mar, hay un par de puntos interesantes en esa relación. Uno es cuando el CO2 llega aproximadamente a 400 partes por millón. Eso es calor suficiente para que se derritan trozos de la Antártida, trozos de Groenlandia, y esos pedazos son los que llamamos la base marina, la base del casquete polar del oeste de la Antártida, que está por debajo del nivel del mar y clavada en los sedimentos. Y una vez empieza a derretirse, es un tren de mercancías. No sabemos cómo va a detenerse. Y estamos peligrosamente en ese punto en estos momentos. El otro umbral está alrededor de entre 600 a 700 partes en un millón de CO2. Eso es calor suficiente como para que ya no quede hielo terrestre en el planeta. Y el nivel del mar ha subido 80 metros. Vamos camino de esas 600, 700 partes por millón. Así que este es uno de esos momentos clave en nuestra relación con el planeta. Vamos a desequilibrar tanto el sistema climático como para acabar con todo el hielo terrestre. Sí, ha cambiado. La naturaleza de Islandia está sufriendo cambios debido al cambio climático. Esto es bastante visible en la costa sur, por ejemplo. Nuestro mayor glaciar, el Vatnajökull, o glaciar de agua, si lo traduces literalmente, ha retrocedido bastante. Una cosa que todo el mundo ha notado es que cuando vas en coche por la costa sur, cuando pasas por el puente más largo de Islandia, que es de casi 1 kilómetro, ahora prácticamente no hay agua bajo él. Así que uno piensa, ¿por qué construir un puente tan grande si no hay casi agua? Pero claro, esto es el cambio climático. El curso del río ha cambiado debido a la retirada del glaciar. Así que ahora tenemos esta especie de monumento, un símbolo del pasado. El Ártico es ahora un lugar profundamente diferente. El impacto del cambio climático es allí más extremo. Pero lo que los científicos han descubierto recientemente es que lo que pasa en el Ártico tiene un impacto fundamental en el resto del planeta. Estoy trabajando en la medición de gases de efecto invernadero en el Observatorio del Ártico y estudio cómo cambian estos gases con el tiempo. Investigo el aumento de la temperatura en el Ártico y el impacto que podría tener en todos los sistemas árticos. Creo que es sumamente importante que nos demos cuenta de que la reducción del hielo marino que estamos teniendo ahora y todos los demás cambios pueden alterar el sistema meteorológico y esto tener un impacto global. Sabemos que los cambios que pasan en el Ártico no se quedan solo en el Ártico.
Sí, estudio el hielo marino desde los últimos 50 años. Y el Ártico en su totalidad ha cambiado muchísimo en ese tiempo. Pérdida de hielo. Pérdida no solo de superficie helada, sino también la pérdida de la incidencia de los grandes campos de hielo del pasado, con enormes crestas de presión y hielo de gran espesor. Ese paisaje helado espectacular ha desaparecido por completo. El mes pasado estuve en el mar de Bering, en un buque científico, en una región donde normalmente habría un montón de hielo desprendido y no encontramos nada. El hielo era muy fino, unos 30 centímetros. El océano Ártico ya no es un continente de hielo, sino que en verano se hace agua totalmente. Es una enorme tragedia en cuanto a la pérdida de belleza se refiere, pero también en lo referente a la física del funcionamiento del planeta. El hielo está desapareciendo debido al calentamiento del clima. Es bastante obvio que eso va a pasar, pero eso tiene muchas más implicaciones porque, de hecho, se ponen en marcha muchos mecanismos de retroalimentación que hacen que los efectos sobre el planeta sean mucho peores que el simple retroceso del hielo. Es decir, el Ártico se está calentando 3 veces más rápido que el resto del mundo y la diferencia de temperatura entre el Ártico y latitudes bajas es cada vez menor, y eso significa que la corriente en chorro es cada vez más débil, y a medida que se debilita pasa de ser casi una línea recta a grandes lóbulos que ondulan hacia el norte y el sur. Y cuando tienes un lóbulo así, significa que el aire polar puede bajar a latitudes más bajas de lo normal en un sector y luego, al este o al oeste de dicho sector, tienes aire caliente que sube hacia el norte más de lo que debería. Esto da lugar a fenómenos meteorológicos extremos, de los cuales, por supuesto, todo el mundo está hablando. El problema es que donde estas masas de aire están causando unos cambios tan extremos es en latitudes donde tenemos la máxima producción de alimentos. De pronto, nuestra capacidad para alimentar a todo el mundo se ve afectada por estos cambios polares. No se puede eliminar esa cantidad de hielo sin que afecte a muchísimas otras cosas. El hielo marino más resistente del Ártico se rompe por primera vez en la historia. El impacto de nuestras acciones empieza a afectarnos. Las predicciones de los científicos se están cumpliendo antes de lo esperado. Estamos experimentando terribles tormentas, sequías, inundaciones e incendios que progresivamente se vuelven más intensos e impredecibles en todas partes del mundo. El planeta al rojo vivo, registro histórico de máximas durante la semana pasada por todo el mundo. El mundo se cuece, arde y se inunda. El cambio climático está aquí. Vista desde el espacio de los incendios forestales de California en 2018. Agosto de 2018, el mes más cálido registrado en la historia de la Tierra. Los expertos en incendios aseguran que esto irá a peor. Los incendios se iniciaron casi simultáneamente en múltiples lugares. Más de 7.000 estructuras fueron destruidas y alrededor de 3.000 hogares. En el momento más peligroso de los primeros días del incendio, se evacuó a unas 100.000 personas. Esto es un trauma colectivo. Parecía una zona de guerra por el ruido y por el aspecto. El incendio Hanley, por ejemplo, tardó un día en llegar aquí. Dejó la misma huella de carbono, pero en un día, más o menos. Se quemaron menos de 200 estructuras. Este incendio estalló por la noche y llegó a Santa Rosa en 4 horas y media, y no hay comparación aparte de la huella de carbono. Cal Fire, del equipo de gestión de incidentes, vino aquí para ayudarnos con la extinción y agitó la cabeza y dijo, jamás había visto nada parecido. Y llevo en esto mucho tiempo.
Eso no es muy reconfortante, pero es donde nos encontramos ahora. Si seguimos teniendo estos fenómenos de viento, ¿cómo vamos a proteger a los ciudadanos? ¿Cómo vamos a proteger nuestras infraestructuras? ¿Qué podríamos hacer para mitigar los efectos? Llevamos 4 o 5 años de sequía. La sequía afecta al matorral, a los árboles, y los vientos que se registraron en una de las estaciones de Geyser Peak fueron de 173 kilómetros por hora. No sé qué se puede hacer con ese tipo de viento. Cuando algo se prende fuego, lo único que puedes hacer es intentar calcular a dónde va a ir y lo que va a tardar en llegar. Jamás habría pensado que el fuego podría pasar las colinas y asolar las viviendas de Santa Rosa. No lo creía. El viento volcaba los coches. Llegaban pedazos de ascuas ardiendo antes que las llamas. Hay árboles que están todos sin ramas, no ya quemados, sino partidos. Estos desastres naturales son tan comunes que ahora sabemos que van a pasar en nuestras comunidades. No es cuestión de si va a suceder, sino de cuándo. Es una llamada de advertencia a todo el mundo de que el cambio climático ha llegado y que hay que prepararse. La alteración del clima está provocando un aumento de las extinciones en la actualidad. Pero esta no es la primera vez. El estudio del registro geológico muestra que hay una conexión con los picos del carbono en las 5 últimas extinciones masivas. Es una ley natural que el ciclo del carbono afecte al tejido vital. Cada vez que hay un aumento masivo del carbono, la cadena biológica se debilita y a veces se colapsa. He estado trabajando en la relación que hay entre el ciclo del carbono y la incidencia de extinciones masivas y las inestabilidades que podría sufrir el ciclo del carbono asociadas a estas. El ciclo del carbono es el ciclo por el cual la vida y el medio ambiente interactúan. Se puede pensar que es un gran circuito entre la fotosíntesis, que es un proceso en el que se extrae el dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno y materia vegetal o carbono orgánico, y luego la reacción contraria del circuito es lo que llamamos respiración, que es el proceso por el que convertimos esa materia vegetal en dióxido de carbono. El gran circuito del ciclo del carbono extrae unos 100 gigatones de carbono de la atmósfera y de los océanos anualmente y los devuelve cada año. Es decir, son 100 gigatones que salen, 100 gigatones que vuelven. Nosotros estamos contribuyendo con un 8% con la quema de combustibles fósiles. Es un 8% de aumento comparado con lo que normalmente entra y sale cada año. Y es más de lo que los volcanes aportan al sistema. El planeta está constantemente en el proceso de reequilibrar sus ciclos. Por ejemplo, su ciclo del agua, su ciclo del nitrógeno, su ciclo del carbono, está en constante movimiento. Y parte de lo que el planeta hizo fue coger todo el carbono que había en los dinosaurios y las plantas terrestres, someterlo a presión hasta convertirlo finalmente en petróleo y combustibles fósiles. Durante un larguísimo periodo de tiempo, todo eso estuvo secuestrado. Nosotros éramos una especie joven. Y éramos curiosos y excavamos el carbón que la Tierra tenía secuestrado. Y lo quemamos sin saber que era como quemar muebles en una casa con las ventanas cerradas. De modo que lo que ha pasado es que el planeta se está tambaleando debido a eso. Hay un exceso de carbono en la atmósfera. Y está causando un desequilibrio en las condiciones de vida aquí, en la Tierra. Así que, como bióloga, cuando contemplo el cambio climático, sí, veo el aumento del nivel del mar y el deshielo de los casquetes polares. Son evidencias para mí. Pero cuando empezamos a estudiar lo que les está pasando a los organismos biológicos en respuesta a las pautas de calentamiento, vemos que han empezado a migrar.
Se están moviendo hacia los polos, huyendo del calor. Están trasladándose desde las faldas de las montañas a zonas más altas, es decir, están moviendo sus territorios. A veces también se mueven sin sus colaboradores. Puede que una planta se traslade al norte y su polinizador muera. Esto, en nuestro desapasionado lenguaje científico, es lo que se llama perturbaciones ecológicas. De modo que para mí, si cambiamos las condiciones mismas que dieron lugar a todo esto y a nosotros, es un desastre. Cuando el ciclo del carbono es inestable, entramos en terreno desconocido. Si volvemos al pasado geológico, vemos que ha habido ocasionalmente, digamos, estallidos en el ciclo del carbono, en que las cosas cambian. Uno de esos momentos es el llamado máximo térmico del Paleoceno-Eocene de hace 55 millones de años. Y otros, sin duda peores, ya que su poder destructivo lo eleva a categoría de evento catastrófico, son las extinciones masivas. La peor conocida es la extinción del Pérmico. Se extinguió el 95% de los seres vivos. Y eso es el registro histórico, pero lo que estamos haciendo ahora con el ciclo del carbono es otro cantar, porque ahora sabemos qué está pasando. Sabemos que hemos estado añadiendo dióxido de carbono debido a los combustibles fósiles. Y ahora la pregunta es si este riesgo podría generar el tipo de estallidos que hemos visto en el pasado y producir una inestabilidad en el ciclo del carbono, donde los pequeños cambios se convierten en cambios mayores. Esa es la definición precisa de los científicos para catástrofe. Y cuando pasas al nivel individual en que pierdes tu hogar debido a una inundación, eso es una catástrofe. El cambio climático creará la mayor crisis de refugiados en el mundo. The Guardian. El cambio climático se está convirtiendo en una de las mayores amenazas para la biodiversidad. Scientific American. El aumento de la temperatura amenaza a la fauna con la extinción. El cambio climático está matando al coral de la Gran Barrera de Coral, NPR. El cambio climático está matando a estos árboles milenarios. Los árboles nuevos tampoco tendrán una oportunidad. Ahora todos somos refugiados climáticos. Aún podemos traspasar el peligroso límite de los 2 grados. Pero si hacemos los cálculos, con cada año que pasa de inacción relativa, cada vez se hace más complicado limitar nuestras emisiones de carbono y permanecer por debajo de los 2 grados Celsius de calentamiento. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Los líderes mundiales califican el acuerdo sobre el cambio climático de París como un salto enorme para la humanidad. The Guardian. Reloj del carbono. Tiempo restante para que se agote el crédito de CO2 a 1 de mayo de 2019. Sabemos que hemos emitido demasiado carbono a la atmósfera. Pero ¿cuánto es demasiado? Los científicos han calculado esa cantidad y han creado un presupuesto de carbono que permitirá un margen para la vida. El presupuesto nos dice en qué punto estamos ahora, cuánto carbono más podemos quemar
¿Y cuánto hay que eliminar para que la vida sea viable en la Tierra tal y como la conocemos? Yo diría que el mayor problema, sin duda, es un cambio climático peligroso. Si queremos evitar eso, entonces la humanidad debe aceptar que la atmósfera es un espacio limitado de vertido de residuos. Podemos emitir aproximadamente un máximo de 800 gigatones de CO2 a este espacio limitado. Y si tenemos en cuenta que durante los últimos 5 años ya hemos usado 200 gigatones, básicamente eso significa que para las 2 próximas décadas ya hemos agotado el límite de espacio de vertido. En París fue muy importante que todo el mundo y todos los líderes mundiales estuvieran de acuerdo en limitar el aumento de la temperatura bastante por debajo de los 2 grados. Así que eso es una especie de garantía y es muy importante que más de 100 naciones lo respaldaran. Imaginen el volumen de este balón. Este representa el CO2 que está todavía en el suelo en forma de carbón o de petróleo y gas. Así que esto es la cantidad de carbono. Y si queremos limitar la temperatura a 2 grados globalmente, solo podemos emitir esta pequeña cantidad de carbono a la atmósfera. Y vemos que aún tenemos mucho carbono almacenado en el suelo, que no podemos emitir a la atmósfera si queremos limitar la temperatura a 2 grados. Así que la pregunta es cómo se concilia todo esto. De modo que ahora, los próximos 20 años se presentan como enormemente importantes para transformar nuestras economías y desligar el crecimiento económico del crecimiento de las emisiones. Y a mediados del siglo necesitamos 0 emisiones. Y después de 2050 necesitamos incluso emisiones negativas. El reloj del carbono simplemente informa a la gente de dónde estamos ahora y de que hemos agotado el límite de espacio de vertido a la atmósfera. Y este es un enorme reto para la humanidad. La ciencia nos dice que nuestra actual crisis climática es un problema que nosotros hemos creado. Pero también es un problema que podemos solucionar. No solo tenemos que dejar de emitir carbono al nivel actual cambiando a las energías renovables. También es fundamental eliminar el carbón de la atmósfera. El cambio climático se puede revertir si actuamos ahora. Recientes estudios han planteado soluciones para extraer el carbono de la atmósfera y volver a los niveles de la era preindustrial. Solo se pueden hacer 2 cosas con la atmósfera, o bien dejar de emitir gases de efecto invernadero o reducir el CO2, ya está. Lo primero se puede hacer mediante la conservación, la eficiencia energética y la energía limpia. Y lo segundo con la fotosíntesis, ya sea en tierra, con granjas, bosques o con el fitoplancton, el kelp de los mares. Solo se pueden hacer 2 cosas, de modo que en realidad es bastante sencillo. En el pasado, el foco de la solución se centró en la energía. La energía. Y es comprensible, es totalmente lógico decir, hay que dejar de echar CO2 al aire. Salvo que en el proceso de poner tanto énfasis en la energía limpia, renovable, en la energía solar, eólica, etc., se han obstruido el resto de las soluciones. Drawdown. Revertir el cambio climático extrayendo el carbono que hemos emitido en la atmósfera y reducir nuestras emisiones de carbono en su totalidad. El propósito del drawdown era ver si las 80 soluciones que habíamos propuesto podrían equilibrar el sistema hasta el punto en que se podría revertir el calentamiento global a 30 años vista y pasar de reducir a revertir. La inclinación de la curva del carbono lo que drawdown muestra es que tenemos opciones y que si aumentamos la velocidad a la que implementamos algunas de las soluciones, entonces podríamos ver una reducción para 2050. Y si me dicen que las probabilidades son bajas, estoy de acuerdo en que lo son, pero me quedo con ellas.
Me llamo Lingwood Gill. Soy director forestal de la compañía Redwood Forest de Usal. El bosque de secuoyas de Usal es un bosque comunitario. Es propiedad de una sociedad sin ánimo de lucro, la Fundación Redwood Forest. Con la explotación a largo plazo de este bosque, de 20.234 hectáreas, se persigue la estabilidad económica de la comunidad y la restauración del hábitat forestal, el hábitat piscícola y el aislamiento del carbono, que es la parte principal de nuestras operaciones en este momento. El almacenamiento del carbono es una medida importante para combatir el cambio climático. El bosque de secuoyas de Usal es un bosque muy joven. La secuoya puede absorber más dióxido de carbono que ningún otro tipo de bosque del planeta. Las secuoyas extraen el carbono del dióxido de carbono que toman del aire con sus acículas y lo almacenan en el tronco, en las raíces o en las ramas. Que yo sepa, este es uno de los proyectos de carbono más importantes del país. Sí. Soy el director del proyecto Biochar de la Fundación Redwood Forest. Estamos ante una especie de tormenta perfecta ahora mismo en California, ya que tenemos más de 100 millones de árboles muertos en la sierra. Y tenemos que hacer algo con eso. El problema es el llamado escarabajo de corteza del pino occidental, que se alimenta del pino ponderosa y otros árboles. Estos escarabajos llevan aquí miles de años y han vivido en armonía y equilibrio con los árboles. Pero desgraciadamente, debido al cambio climático y a la larga sequía, millones de árboles están muy debilitados y les cuesta defenderse del escarabajo. El biocarbón puede ser sin duda una de las maneras de paliar los daños del coleóptero en los árboles muertos y moribundos de las sierras. El biocarbón es esencialmente el tipo de carbón que es adecuado para usos agrícolas y para continuación de suelo nuevo. Pirolizar, para descomponer el material en calor en ausencia de oxígeno. Al pirolizar la biomasa de madera especialmente, se puede salvar aproximadamente la mitad del carbono que está en esa biomasa de madera. Es carbón vegetal residual. El biocarbón es como el coral para el suelo, en el sentido en que mantiene los nutrientes y conserva el agua. Es más como una arquitectura. Incuba la vida, conserva la mitad del carbono que está en la planta y además se le da un uso mejor al almacenarlo en el suelo con gran beneficio para la agricultura. Tenemos toda esa biomasa y debemos hacer algo con ella. Son un riesgo de incendio. Y en estos momentos, como saben, hay 10 incendios activos en California. Al producir biocarbón, podemos devolver parte del material al bosque de una manera segura, o podemos llevar una parte de ese biocarbón al centro del valle, donde se necesita desesperadamente agua. Uno de los principales beneficios del biocarbón es que contribuye a retener el agua del suelo. Si pusiéramos biocarbón en solo un 10% del suelo mundial, almacenaríamos 29.000 millones de toneladas de CO2. Esto es solo el 10%, y usando solamente el material sobrante de desecho. Así que es significativo. Y luego tenemos créditos de compensación por carbono. Y para que estos créditos sigan entrando, tenemos que emplear gente que haga inventarios de nuestros bosques, trabajar con los verificadores de carbono para asegurarnos de que el carbono que decimos que hay en la propiedad esté en la propiedad y se mantenga en un futuro. Me gustaría pensar que somos un modelo a seguir para otros. Aquí no hay que ser un lumbreras. El almacenamiento del carbono que hay que hacer en el futuro es enorme. Y necesitamos bosques más grandes y más antiguos. Bosques vírgenes que sabemos que están a salvo de la explotación y que podrán continuar aquí eternamente. Me llamo Kate Scow y soy catedrática de Recurso de Suelo, Aire y Agua en la Universidad de California, en Davis. Y soy ecóloga microbiana del suelo. El ciclo del carbono a escala global involucra a los sistemas acuáticos y terrestres. El suelo es una parte muy importante de los sistemas terrestres.
El suelo, de hecho, contiene entre 2 y 3 veces la cantidad de carbono que hay en la atmósfera. El suelo es el lugar donde se realiza la producción primaria. Eso significa que toda la vegetación que crece, que fija el CO2 de la atmósfera por medio de la fotosíntesis, crea milagrosamente masa aquí, en el suelo. ¿Con qué? ¿Aire? A mí me sigue maravillando. Esa productividad absorbe todo este carbono. La planta fija el CO2, muere. Cae a la tierra y todo el residuo de esa planta ahora entra en el ciclo del carbono del suelo. La cantidad que hay en el suelo es mucho mayor que la de la atmósfera. Las granjas orgánicas obtienen sus nutrientes, pero no de los fertilizantes sintéticos. El fertilizante es material orgánico. Podría ser cultivos de cobertura, podría ser compost elaborado con restos de comida o del huerto o desechos animales. De modo que en los sistemas orgánicos es posible echar hasta 8 veces más carbono al suelo que en los sistemas convencionales, de modo que una parte de eso es realmente básica. El cambio climático nos da la oportunidad de comportarnos de verdad de manera diferente en este planeta. Ya hemos visto lo que podemos hacer portándonos muy mal. Y ahora la cuestión es si decidiéramos ser conscientemente parte de su curación. Creo nuestra creatividad se dispararía. Te das cuenta de, oh, vaya, si yo tengo un jardín. Oh, si tengo un parque cerca de mí. Si nos viéramos como ayudantes que pueden colaborar con otros colaboradores a sanar este planeta, eso es mucho mejor que vernos como niñatos destructores con cerillas. Empiezas a darte cuenta de que todos nosotros de algún modo estamos conectados con trocitos pequeños de la solución. Esto que estamos viendo aquí en vivo y en directo es la casa de mi mentor, el OG, el jardinero orgánico Ron Finley. Para mí resulta una inspiración venir aquí y aprender y ver diferentes modos de utilizar un pequeño terreno para cultivar lo máximo posible. La militancia culinaria climática es básicamente lo que me gusta ver cuando cultivo los alimentos y básicamente sacamos todo ese carbono de la atmósfera. Es usarlo aquí y devolverlo al suelo. Una granja urbana secuestra el CO2 de 7 coches. Al mismo tiempo, no solo se crean trabajos ecológicos, también se abordan cosas como la diabetes y la obesidad en mi comunidad. En la zona en la que vivo hay mucho terreno. Hay un montón de acceso urbano. Hay gran disponibilidad de agua. Esto es un hermoso ciclo de causa y efecto. Estamos extrayendo todo ese montón de veneno que echamos a nuestra atmósfera. Y el mejor modo de transformar eso es cultivando comida. Ponte un huerto en el tejado. Ponlo en el alféizar de tu ventana. Cada vez hace más calor. Y ser granjero es ser futurista. No hay mentalidad apocalíptica. Tienes que plantar, regar y pensar que vas a cosechar lo que siembres. De modo que eso es lo que me gustaría ver cuando hablamos de transformar el clima. No va a suceder de un día para otro, pero hay que empezar ya. Ahora es el momento. Me llamo Bren Smith, soy el propietario de la granja oceánica Thimble Island y estamos en las Islas Thimble, en Long Island Sound. Nací y me crié en Newfoundland, Canadá. Abandoné los estudios y me fui a pescar por todo el mundo. He faenado en Gloucester, al norte de Newfoundland, y luego en el mar de Bering durante unos años. Esa fue la cúspide de la pesca industrializada. Estábamos destruyendo ecosistemas enteros con nuestras barrederas, persiguiendo a los peces cada vez más escasos, cada vez más lejos en alta mar. Así que era totalmente insostenible. De hecho, gran parte de las capturas iban a parar al McDonald's para su sándwich Fishwich. Realmente supuso una llamada de atención para mucha gente de mi generación. Yo estaba en el mar de Bering cuando las acciones del bacalao se hundieron. Miles de personas se quedaron sin trabajo, cerraron las fábricas de conservas y eso realmente me enseñó que se puede construir una economía y una cultura durante cientos de años. Pero si no proteges los recursos, se colapsa el ecosistema y puede extinguirse en cuestión de años.
Y ahí es donde empiezas a darte cuenta de que la pesca excesiva, el cambio climático, no son problemas medioambientales para muchos de los que como yo vivimos del mar. Son problemas económicos. Quiero decir que no habrá comida ni trabajo en un planeta muerto. Cuando me di cuenta de que esto no era sostenible, empezó mi búsqueda de la sostenibilidad. Me reinventé como cultivador de ostras, y las ostras me enseñaron que la madre naturaleza creó tecnologías hace millones de años pensadas para mitigar nuestros daños. No necesitamos tecnologías avanzadas. La madre naturaleza tiene algas y crustáceos que pueden captar 5 veces más carbono que las plantas terrestres, ya que filtran 189 litros de agua al día y extraen el nitrógeno de nuestro sistema. Mi trabajo como auxiliar del océano es coger las tecnologías de la naturaleza y cultivarlas. Es súper sencillo. Lo hermoso de todo es que si cultivas especies regeneradoras, el aporte es cero. No necesitamos agua dulce, no necesitamos piensos animales, no necesitamos fertilizantes y no necesitamos tierra, lo cual lo convierte indiscutiblemente en la forma de producción de alimentos más sostenibles del planeta. El kelp es una alga marina fantástica. Es como la puerta de acceso a una nueva cocina. Es una de las plantas de crecimiento más rápidos de la Tierra. Absorbe 5 veces más carbono que las plantas terrestres. Se le llama la secuoya del mar. Pero es solo el principio. Estamos empezando con kelp, pero hay más de 10.000 plantas comestibles en el mar. Con una parte de la planta podemos hacer fideos de kelp, pero esto es solo biocombustible. Podemos convertirlo en fertilizante o en pienso animal. Si proporcionas una dieta de kelp a las vacas, tienes una reducción del 90% en las emisiones de metano. Es increíble. Las vacas llevan comiendo esto. Vacas, ovejas, cabras, llevan comiendo kelp cientos de años. En las Islas Hébridas, en Maine, en todo el mundo. Y el volumen es increíble. Podemos producir de 10 a 20 toneladas de kelp en media hectárea y 150.000 crustáceos. Si esto lo haces a gran escala, digamos que si una red de granjas como las nuestras tuvieran el tamaño del estado de Washington, técnicamente podríamos alimentar al mundo. Si cogieran un 5% de las aguas territoriales de Estados Unidos y las explotaran a nuestro modo, se podrían crear 50 millones de trabajos directos y almacenar el carbono equivalente a 20 millones de coches. Nuestras granjas también ayudan a mitigar la acidificación. El kelp crea algo llamado efecto halo, que reduce la acidez de los océanos, lo que a su vez permite que nuestras ostras y otros crustáceos produzcan caparazones más duros y sean menos susceptibles a la acidificación. Se suponía que el cambio climático iba a ser una especie de langosta cociéndose lentamente durante 100 años, pero ya está aquí. Esperemos con suerte que nosotros los pescadores podamos hacer la transición a algo sostenible, además de tener el orgullo de contribuir a alimentar a mi país y de ser parte del ejército que contribuya a salvar el planeta. Si echamos 10 unidades de CO2 a la atmósfera, 10 unidades muy grandes, aproximadamente 5 permanecen en la atmósfera. Y unas 2,5 van a las plantas y otras 2,5 al océano. O sea, el océano se acidifica. ¿Cómo se soluciona esto? La naturaleza lidia con el problema produciendo caparazones. De ahí la idea de la nieve marina, que producen unas criaturas microscópicas que crecen en el agua. Estas forman estructuras de carbono cálcico que se precipitan al fondo. El problema es que al planeta le gusta operar en una escala temporal de millones de años, y a nosotros no. Así que la cuestión es, ¿cómo podemos acelerar ese proceso? Tenemos que investigar todas las opciones. Hay otras hipótesis experimentales todavía por evaluar. Una solución podría estar en una comunidad microscópica de organismos llamada nieve marina. Entonces, fundamentalmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos que este planeta esté como era antes. Tenemos que lograr devolverlo al estado de hace 200 años. El aumento en las concentraciones de dióxido de carbono incrementa la acidez de los océanos. Los océanos están perdiendo su capacidad de capturar carbono de la atmósfera. Y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que ayudar a estos sistemas que ciclan el carbono entre la atmósfera, entre las plantas y la tierra, y entre los océanos. Y la nieve marina necesita una pequeña ayuda de nuestra parte. Los principales beneficios serán la extracción del dióxido de carbono y la producción de oxígeno. Lo que debemos hacer es insertar en el océano una cantidad muy pequeña, minúscula, de hierro.
tampoco que no se pueda llamar fertilización. Para dar una cifra, necesitamos en total unos 6 kilos de hierro para iniciar el proceso y 100.000 kilómetros cuadrados en los océanos meridionales. Las células forman una matriz orgánica, que es la base de la formación de la nieve marina. Entonces, cuando aparece esta matriz, atrae a las cianobacterias y a las bacterias heterótrofas que colonizan estas partículas y luego crecen activamente. Y entonces simplemente les dejamos hacer su trabajo, porque pueden estar suspendidas durante un periodo de tiempo muy largo. Hacemos un seguimiento de estas partículas de nieve marina durante más de 4 meses. De modo que van flotando y capturando materia orgánica, y cuando se vuelven demasiado pesadas, simplemente se hunden en el fondo del mar. La velocidad de este cambio, el aumento de las concentraciones y la temperatura, nos impulsa a actuar y podemos hacerlo. Estoy totalmente convencido de que podemos lograr reorganizar las actividades humanas y colaborar con la naturaleza en lugar de ir contra ella. La ciencia hace tiempo que ha demostrado que tenemos tecnologías que funcionan y que ya se están implementando. Solo hace falta voluntad política y magnitud. Necesitamos que haya una multitud de soluciones funcionando simultáneamente para poder superar esta crisis. Es fundamental que nos pasemos completamente a las energías renovables ya. De las 5 soluciones principales, la número 2 era el viento, lo cual no fue una sorpresa. Lo que nos sorprendió fue que la energía eólica estuviera muy por encima de la solar. La energía solar, de hecho, estaba en el puesto 8º. El sol es el mayor recurso que tenemos. Todos los demás recursos palidecen en comparación con el sol. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero nunca supimos cómo aprovecharlo de una manera económica. Eso es lo que es diferente ahora. La energía solar fotovoltaica es ahora más barata que el combustible fósil. La energía solar ha llegado muy lejos. Carter, en los años 80, ya instaló energía solar en la Casa Blanca. Reagan la desmontó después, y fue en 2001 cuando Alemania empezó a desplegar la energía solar a gran escala, cuando nosotros pudimos beneficiarnos de la economía de escala. Al final podremos abastecer toda la red eléctrica con energía solar y eólica, y lo único que necesitaremos es viento y almacenaje, y sol y almacenaje. Para abastecer a los Estados Unidos en su totalidad con energía fotovoltaica, necesitaríamos unos 77 kilómetros cuadrados de superficie. Eso sería suficiente para dar servicio a toda la red eléctrica de cada estado de los Estados Unidos. Mount Signal es un proyecto que abastece a 70.000 hogares en San Diego. La segunda fase del proyecto la vamos a lanzar en el sur de California. El precio de la electricidad que producimos en Mount Signal es ya más bajo que el del combustible fósil. Además, garantiza una seguridad en el precio. El precio es fijo durante los próximos 25 años. Algo que no obtienes de ninguna otra energía de combustibles fósiles. Ya hemos integrado muchísima energía solar en California. Hace 10 años la gente habría dicho, no, eso no es posible. Bueno, pues aquí estamos. La energía solar está cubriendo ya el 25% de las necesidades energéticas de California. El usuario no ha visto un aumento significativo en el precio y seguimos vivos. Todo funciona y, de paso, hemos podido reducir el carbono. Durante los últimos años, cada vez más servicios deciden voluntariamente comprar energía solar. Estamos asistiendo a un cambio de mentalidad. Se sigue apreciando poco el valor de la energía fotovoltaica. La gente no entiende que dentro de 5 años tendremos electricidad a un precio mucho más bajo. Podremos entonces despachar por la noche y eso, combinando con la energía eólica, habrá contribuido a crear un paradigma donde realmente estemos viviendo en un entorno 100% renovable.
Y esto es factible. No necesitamos ningún invento nuevo para ello. Ya conocemos toda la tecnología. Solo tenemos que asegurarnos de que la gente responsable de planificar los recursos y las infraestructuras entiende que esto es una tecnología novedosa y que se abaratará con el tiempo. El carbón va a volver. El carbón limpio va a volver un 100%. Mi administración está poniendo fin a la guerra del carbón y tendremos carbón limpio, un carbón realmente limpio. La energía limpia da trabajo a más personas que los combustibles fósiles en casi todos los estados de Estados Unidos. La mayor compañía minera del mundo cierra 37 minas al desplomarse los precios de la energía solar. La electricidad fotovoltaica rompe su propio récord de precios más bajos, siempre, en cualquier parte, para cualquier tecnología. Ya es bastante difícil a veces comunicar la ciencia al público. Ahora, encima, añadimos a esto el esfuerzo de los intereses en los combustibles fósiles y las organizaciones fachada que financian esos intereses para contaminar el discurso sobre el cambio climático, confundir al público, confundir a los legisladores. Necesitamos transformar nuestro sector energético y alejarnos de la energía de los combustibles fósiles e ir hacia una energía renovable. Bien, esto es bastante inconveniente para los poderosos intereses que hay alrededor de los combustibles fósiles y que tienen muchísimos millones invertidos en nuestra continua adicción a los combustibles fósiles y han luchado con uñas y dientes para mantener esa adicción, en parte atacando a la ciencia que vincula el cambio climático con el comportamiento de la quema de los combustibles fósiles. Una pregunta que nos hacen mucho es cómo sabemos que el aumento del CO2 en la atmósfera se debe a la actividad humana. Y la respuesta es que dejamos huellas por toda la atmósfera. Y una de esas huellas es lo que llamamos el carbono 14 o carbono radioactivo. De modo que cuando quemamos carbón, petróleo y gas natural dejamos una impronta en la atmósfera del llamado carbono 14 negativo, menos carbono 14. Dada la antigüedad de los combustibles fósiles, estos no tienen carbono 14, está ya descompuesto. De modo que podemos medir con gran exactitud la cantidad de combustibles fósiles que quemamos midiendo el carbono 14 de la atmósfera. Usamos el sistema de verificación de la naturaleza. Persuadieron a suficiente gente y sembraron suficientes dudas y como resultado, ahora es más difícil que antes hacer algo sobre el cambio climático y es muy deprimente. Y la realidad es que estas empresas de combustibles fósiles y aquellos que las dirigen están actuando de manera maliciosa. Y el peligro al que nos exponen y el caos que están causando en nuestro planeta es intencionado. Tenemos una serie de personas que literalmente se está beneficiando de la muerte de la vida en la Tierra. Pienso que la negación del cambio climático, particularmente la que está bien fundamentada y llevada a cabo por gente que conoce perfectamente el peligro, se puede calificar de crimen contra la humanidad y probablemente debería juzgarse en La Haya. Mientras los negacionistas del cambio han conseguido retrasar la acción, un problema mucho más amenazador ha surgido ahora. Muy recientemente, se han registrado niveles cada vez mayores de metano en la atmósfera. El metano es un potente gas de efecto invernadero, con un potencial de aumentar la temperatura incluso más. El aumento del metano es un signo de que estamos llegando a un punto crítico. Pero, ¿cuál es su procedencia? ¿Y cuánto acelerará la alteración climática? Los científicos se afanan por averiguarlo. Estamos al lado del laboratorio móvil de la Universidad de Wyoming. Tenemos diferentes instrumentos que miden lo que hay en el aire que estamos respirando en estos momentos. Escanea el aire a tiempo real y esto nos posibilita localizar las fuentes de emisión y los gases y determinar dónde está el origen de la contaminación y qué actividades se están haciendo que están produciendo el aumento del metano.
En el laboratorio tenemos un par de instrumentos. Tenemos un espectrómetro de masas PTR de tiempo de vuelo para análisis de compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el tolueno. Y luego tenemos un espectroscopio por cavidad resonante de pícaro para medir las concentraciones de metano. Podemos ver los datos de nuestros instrumentos en tiempo real gracias a una válvula de admisión que tenemos en lo alto del mástil del techo de la furgoneta que aspira aire hacia los instrumentos. Gracias a mapas aéreos y de carreteras, hemos averiguado que tenemos más fuentes de metano de lo esperado en zonas de extracción del gas. Y para señalar con precisión el lugar donde están esas fugas de metano, tenemos que estar muy cerca de las fuentes. Y el laboratorio móvil nos da la flexibilidad de poder determinar exactamente dónde están las mayores fugas. La compañía ha perforado 22 pozos nuevos en medio de una zona de renovación urbana al oeste de Greeley. Este sitio ha generado mucha polémica debido a su tamaño y a su emplazamiento. Por lo que tengo entendido, a la comunidad local no le han dicho mucho de lo que está pasando en el yacimiento. Hay un enorme muro de arena alrededor de la operación y tal vez el Estado no se esté esforzando por facilitar la comunicación. Hemos visto operaciones con muchas llamaradas. Parece un enorme volumen de gas. El color amarillo de la llama indica que no es una buena combustión completa. Nosotros vamos a seguir haciendo estas visitas para estudiar estas fuentes, pero también para hacer un seguimiento del riesgo al que podría estar expuesta la población local. Algunas regiones productoras de petróleo y gas tienen tales concentraciones de metano en la atmósfera que se pueden ver desde el espacio. Y eso es algo que se describió hace ya algunos años para la región de Four Corners. La clave está en que hagamos esta labor de detectives e indiquemos dónde vemos las mayores fuentes de emisiones. En 2014, científicos de la NASA, en cooperación con NOAA, la Universidad de Michigan y otros científicos, identificaron un punto caliente de metano del tamaño de Delaware en la región de Four Corners. Ese punto caliente de metano es la mayor acumulación de metano de los Estados Unidos. Este rancho, este punto en el que estamos, es aproximadamente la zona cero. Si fuéramos a identificar un centro para la nube con forma de Delaware, bien podría ser este punto en el que estamos ahora. Y la causa de este punto caliente de metano está estrechamente ligada, predominantemente, con las emisiones de pozos como estos de aquí, además de por el carbón y de otros combustibles fósiles. Este punto caliente de metano se ha identificado gracias a la tecnología que NOAA y la NASA tenían a raíz del advenimiento de las cámaras FLIR, que son cámaras de infrarrojos que nos permiten identificar las fugas y las rejillas de ventilación y las llamaradas causantes de la nube de metano. Tenemos que ver esto en su sentido pleno. Y es que 60 años o más de fugas, respiraderos, llamaradas y prácticas descuidadas aquí, en la cuenca de San Juan, de más de 40.500 hectáreas y un total de 30.000 pozos, es lo que ha provocado que el punto caliente de metano finalmente se haya acumulado y sea una prueba de a dónde nos llevan las prospecciones de gas natural. La gente pierde de vista el hecho de que los pozos convencionales crearon el punto caliente de metano y que son los culpables aquí. Este es un pozo convencional de gas natural. Este es el equipo típico que encuentras por toda la cuenca de San Juan y muchos campos de gas por todo el país. Este tiene una fuga bastante gorda en su equipo estándar. Esto solo requiere, la verdad, una llave inglesa y un poco de cinta aislante. Prestarle atención arreglaría la fuga. Si yo pudiera, traería aquí a un inversor en petróleo y gas y le haría estar donde yo estoy ahora. Que viera la fuga, que viera esto 18.000 veces más en la cuenca de San Juan y lo animaría a que dejara de obstruir una regulación federal vigente que protege a mi familia y a todos los contribuyentes de Nuevo México y proporciona una protección federal justa y equitativa por todos los estados occidentales. Sacaría a todos esos tipos de sus salas de juntas y los traería a este lugar para que vieran la fuga que tan fácilmente se puede arreglar.
Y cuando me enteré de que el administrador de EPA, Scott Pruitt, estaba al tanto de que los datos que se tenían demostraban que las fugas de metano y los productos químicos asociados a ellas eran especialmente más perjudiciales para los niños, me pareció indignante que intentara de nuevo tirar por tierra la protección federal para nosotros. Si alguien viniera a mi rancho con la intención de hacer daño a mis hijos, tendría que matarme primero. Hace 250 millones de años, una emisión repentina de metano produjo una especie de efecto secundario que acabó con una gran parte de la vida en la Tierra. Y uno de los debates actuales sobre el metano que hay enterrado en el Ártico, el que está en el permafrost, en los mares de todo el mundo, es con qué rapidez se movilizaría y cómo de destructiva sería dicha movilización. El escape de este metano primitivo podría llevarnos a un mayor calentamiento exponencialmente. ¿Creará este metano un escenario apocalíptico? Esta es la pregunta para la cual los científicos buscan una respuesta desesperadamente. Soy el director del Centro para el Estudio de Hidratos de Gas, Medio Ambiente y Clima del Ártico. Aquí tenemos un equipo de 50 a 60 científicos trabajando para entender el impacto del metano en el sistema climático global. Este metano está almacenado en el subsuelo del océano Ártico, en enormes depósitos, en puntos que a veces conocemos, pero que en otras ocasiones no. Estamos aplicando aquí métodos geofísicos para cuantificar los depósitos de hidrato de metano y también para ver qué grado de estabilidad tienen esos hidratos en la actualidad y también en el futuro. El metano es uno de los gases de efecto invernadero más agresivos. Por suerte tiene una vida más corta. La Tierra tiene un sistema natural para regular la aportación de metano del océano a la atmósfera. Y este sistema funciona con bastante eficiencia. Pero este sistema también está cambiando, porque el sistema de corrientes oceánicas está cambiando, la temperatura oceánica está cambiando, la química oceánica está cambiando. De modo que el metano ha estado en una especie de equilibrio durante bastante tiempo, pero durante los últimos 2 años estamos viendo un aumento bastante notable del metano. No sabemos la procedencia de esta señal y actualmente eso está ejerciendo presión sobre la comunidad científica, que debe responder a las preguntas de los políticos. ¿Qué sucede con el metano de la atmósfera? ¿De dónde ha salido? ¿Qué es lo que actualmente se está volviendo más inestable? Hemos realizado campañas de mediciones muy exhaustivas, con mediciones en el lecho marino, en el océano, en la superficie del mar y en el aire al mismo tiempo, para entender cómo se regula el metano en todo el sistema. Hay muchísimo metano almacenado en el lecho marino y la cantidad es tal que un pequeño cambio tendría un gran impacto en el océano o en la atmósfera. Este equilibrio requiere mucha más atención, muchas más observaciones y combinar estudios atmosféricos, oceánicos, climáticos. Son diferentes tipos de competencias. Mi trabajo es estudiar las filtraciones de metano en el océano Ártico ruso y también en el mar de Barents. Básicamente son corrientes de burbujas gaseosas que se elevan desde el fondo marino y que en su mayoría son burbujas de metano. Al principio son hidratos de gas que están en estado sólido. Básicamente son estructuras parecidas al hielo. El gas también puede estar en forma libre, en burbujas de gas. Las plumas de burbujas de metano pueden variar. En algunas zonas del Ártico encontramos filtraciones de una altura de 8 a 900 metros. Y la profundidad marina en estas zonas es poco más de 1200 metros. En zonas menos profundas encontramos filtraciones que casi llegan a la superficie del mar. El mar del este de Siberia es sin duda una zona de preocupación para todos los que estudiamos el metano, en particular porque son aguas demasiado someras allí. De modo que esas burbujas de metano tienen muchas posibilidades de alcanzar la superficie. En algunas zonas, en Spitsbergen, las columnas de metano casi han alcanzado la superficie. Hemos calentado tanto la atmósfera que hemos alcanzado el punto crítico en el que se produce el deshielo del Ártico.
Ahora nos enfrentamos a un posible escenario de cambios climáticos abruptos. Los modelos actuales predicen que vamos a superar con creces el Acuerdo de París en 5 grados o más, lo que causará que se activen incluso más puntos críticos catastróficos. El calentamiento podría provocar inyecciones masivas de metano en la atmósfera. Esto debería preocuparnos mucho. Yo añadiría que ese es solo uno de los muchos posibles factores de estrés. Nos movemos hacia una situación de alto riesgo en la que realmente no tenemos ninguna experiencia, no sabemos cómo lidiar con esto. Permafrost. Tierra que permanece siempre congelada y que contiene CO2 y metano almacenado. El permafrost y el metano en general nos preocupan mucho. Creo que deberíamos prestar más atención al metano en relación con el problema climático. Mi preocupación es que hay grandes reservas de metano en el mundo, especialmente en el Ártico, y existe el riesgo de sobrepasar el punto crítico y que entonces sea difícil revertir el problema. Es totalmente verosímil que surjan mecanismos de retroalimentación, ya que en los suelos árticos, en el permafrost, hay una cantidad enorme de material orgánico congelado, y la cantidad que hay allí potencialmente para convertirse en CO2 y metano es quizás 3-4 veces la de todos los combustibles fósiles que hemos quemado. Emisión de gas metano en un lago congelado, 35.000 años de antigüedad. Si todo ese material escapara del permafrost, posiblemente tendríamos emisiones de CO2 y metano a una escala gigantesca, sobre la que no tenemos ningún control. Estudio las emisiones de metano en lagos. Estamos en el interior de Alaska, en un permafrost discontinuo. Lo que estudiamos es el metano microbial. Las burbujas de metano que ven detrás de mí son los restos de plantas y animales muertos que han estado encerrados en el permafrost durante cientos de miles de años. Al empezar a descongelarse el permafrost, las bacterias se comen ese carbono del suelo y lo convierten en metano. Este proceso de deshielo del permafrost y la resultante producción de metano y posterior fuga de metano a la atmósfera causa el calentamiento global, que a su vez provoca que se descongele aún más el permafrost. Llamamos a eso retroalimentación del carbono del permafrost, y es un proceso natural. Nuestra preocupación, no obstante, es que a medida que el clima se hace más cálido, a un ritmo más rápido que el de los últimos 10.000 años, la respuesta del permafrost vaya a ser descongelarse mucho más rápidamente y liberar mucho más rápidamente el gas metano. Ahora, cada vez que voy a un lago nuevo, pruebo a prender esas bolsas de gas, porque tienen grandes concentraciones de metano, que es altamente inflamable, y si se prenden es que contienen metano. Así que es un cromatógrafo de gas que nos va a decir rápidamente si se trata de un lago de metano o estamos lidiando con un tipo distinto de lago. Ahora hay muchos lagos nuevos que no había antes, hace 30 o 60 años. Y esos lagos tienen de 10 a 100 o 1000 veces más metano que el resto de los lagos. Son el panorama del tipo de emisiones de metano que vamos a tener en los próximos de 10 a 50 años, a medida que el permafrost se caliente y se deshiele, y ese ciclo de retroalimentación se instale y realmente se acelere. Bien, ¿es el metano? ¿Es el permafrost? ¿Es el carbono orgánico disuelto en el océano lo que de pronto se ha vuelto a movilizar? Estas cosas están todas interrelacionadas. De modo que lo que debemos preguntarnos es, ¿hay retroalimentación positiva dentro del sistema? La respuesta es sí. De modo que es lógico pensar, por puro sentido común, que cuanto menos lo alteremos, mejor nos irá. Tenemos las soluciones a mano. Pero la pregunta sigue siendo si podemos movilizarnos y emprender acciones colectivas
antes de que sea demasiado tarde. En el mundo no hay voluntad para hacer esto. En el Acuerdo de París se dijo que debíamos reducir nuestras emisiones de carbono y mantener la temperatura a un nivel bajo, pero de hecho, por supuesto, no podremos hacerlo. La tecnología que podría salvarnos sería algo que extraiga el dióxido de carbono de la atmósfera. De modo que debería ser obvio que el mayor esfuerzo de investigación del hombre fuera encaminado a desarrollar métodos de captura directa del aire que funcionen. Haciendo eso podríamos salvar el planeta, entonces ¿por qué no lo hacemos? La captura de aire directa se hace con máquinas que toman el aire del ambiente y extraen el CO2. En los últimos 10 años, hemos estado trabajando en la captura directa del aire con el objetivo de hacerla con el menor impacto energético posible y, al final, de la manera más económica. Esta máquina consta de 4 contenedores de 12 metros, pero puede ser de cualquier tamaño. No hay límite para eso. El aire ambiental entra por aquí y en el interior tenemos una estructura de filtración. La planta funciona con el calor sobrante de la incineración de productos de desecho. Una vez capturamos el CO2, el gas va a un invernadero que utiliza este CO2 para aumentar las concentraciones de CO2 en la atmósfera del invernadero, lo cual se hace ya actualmente, pero con CO2 fósil, pero a partir de ahora se hará con CO2 atmosférico. Esta planta permitirá cerrar el ciclo del carbono. Por supuesto, el CO2 va al invernadero y luego a los tomates y a los pepinos, y cuando nosotros los consumimos, el CO2 vuelve a la atmósfera. Pero dado que lo capturamos de la atmósfera, es un ciclo cerrado. Esto podría ser el eslabón que nos faltaba para poder cerrar el ciclo del carbono global en el sector energético o del transporte. De modo que, aparte de usar el CO2 en un invernadero como este, podemos coger CO2, emplear agua y usar energías renovables. Podemos producir de nuevo combustibles, por ejemplo, carburorreactores. Para poder capturar un 1% de las emisiones de carbono globales, necesitaríamos aproximadamente 300.000 plantas como esta, lo cual es, por supuesto, un número muy elevado. Pero si comparas esto con las infraestructuras existentes, es una escala que la humanidad puede manejar. Es sin duda un objetivo a nuestro alcance. El siguiente proyecto es llevar una planta a Islandia para capturar CO2 del aire y almacenarlo en el subsuelo. En 2 horas se convierte el CO2 literalmente en roca y queda almacenado de manera permanente y segura. La planta funcionaría con energía geotérmica. En Islandia es muy abundante, por lo tanto, operaríamos la máquina con una energía de baja huella de carbono. Hoy es un día muy especial. Hemos traído aquí a Islandia una planta de captura de CO2 y estamos captando el CO2 del aire, inyectándolo en el subsuelo y almacenándolo en una formación rocosa de basalto. Este es el proyecto Carbfix. Extraemos el CO2 del aire y lo retiramos permanentemente de la circulación convirtiéndolo en roca. Ayer por la noche fue la primera vez que se inyectaba CO2 atmosférico en el suelo. Podemos extraer miles, decenas de miles, cientos de miles, incluso millones de toneladas de CO2 al año de la atmósfera. Parece que esta es la primera vez en el mundo que se ha combinado la captura directa aérea de CO2 con un almacenamiento seguro y permanente en el subsuelo. Sí, es una nueva relación con el carbono. ¿Por qué no hallar el modo de convertirlo en un ingrediente de algo? ¿Por qué no podemos integrarlo en nuestros plásticos o en nuestros materiales de construcción? O usando la química del dióxido de carbono, ¿por qué no convertir el dióxido de carbono en cosas de uso diario? Camino de luz de una hoja. Me llamo Daniel Nocera y soy profesor emérito de energía en la Universidad de Harvard. Estos son mis laboratorios en los que hemos inventado las hojas artificiales y las hojas biónicas. Estas hojas hacen una fotosíntesis completa de luz solar
aire y agua a combustibles y nutrientes. Pensemos en la fotosíntesis. Lo que realmente hace es construir bloques de vida. Y sus pilares son literalmente el CO2, el agua y la luz del sol. Y nosotros construimos todo esto: madera, comida, almidón y biomasa. Es una transformación extraordinaria. Este proceso de fotosíntesis es muy complejo, pero realmente escuchamos a la naturaleza. Y por fin lo logramos después de 30 años. Y algo que nos llena de satisfacción es que no solo podemos decir, sí, lo podemos hacer de manera artificial, es que lo podemos hacer 10 veces mejor que la fotosíntesis. La hoja artificial va revestida de unos catalizadores especiales que dividen el agua en hidrógeno y oxígeno. La segunda parte del invento es la hoja biónica. Toma el hidrógeno de las bacterias y lo convierte en combustible. Así que, dependiendo de los genes que le ponga a las bacterias, puedo hacer que las bacterias hagan materiales, podría hacer medicamentos, podría hacer fertilizante. Podemos funcionar con cualquier fuente de agua, incluidas las aguas naturales, con el agua marina. Con mi hoja artificial lo puedes hacer en tu jardín. No necesitamos extraer del suelo lo que ha estado ahí siempre y liberar más CO2. La hoja artificial, en conjunción con la hoja biónica, extrae el CO2 de la atmósfera, usa la luz solar y el agua y produce combustible. De modo que no añadimos más CO2 a la atmósfera. Un problema aparte es el coste al que me enfrento. El mundo desarrollado ha gastado decenas de miles de billones de dólares en construir lo que usa ahora. Es difícil abandonar algo en lo que has estado invirtiendo billones de dólares. Y de eso se trata. Por lo tanto, se necesitan políticas y buenos socios, y que el público les informe de que hay opciones y que podemos construir un mundo diferente. Este nuevo mundo puede ser sostenible, innovador y rentable. La economía verde está generando millones de empleos y aún creará más. Iguala y superará a la economía basada en la industria de los combustibles fósiles. El reto para revertir las alteraciones climáticas supone una oportunidad para todos. Ahora, ser verde es más rentable que nunca. Hasta hace poco el beneficio que podías obtener creando el problema era mayor que el beneficio que podías sacar de las soluciones. De modo que las soluciones debían hacerse con subsidios que eran escasos o inexistentes, o con altruismo, o fe. Pero la gente que creaba los problemas no paraba de arrasar y arrasar. Creo que ahora estamos en un cruce en el que el beneficio que puedes obtener de las soluciones es mayor que el beneficio de los problemas. Pero eso no se entiende bien. Y no es que el altruismo esté de más, que es una gran cosa, sino que en realidad no vamos a necesitar altruismo para movernos hacia un mundo donde hemos invertido el cambio climático porque de hecho es menos caro. Da más beneficios, es más beneficioso, da más trabajos. Es la cosa más increíble que ha pasado en los últimos años y no va a hacer más que aumentar con los años, porque los ingenieros y los diseñadores y un montón de gente desconocida y anónima han estado trabajando y están trabajando diligentemente para reinventar un nuevo modelo de vida de un ser humano conectado con este planeta. En Orkney tenemos una tradición marítima muy antigua y desde la década de 1970 la industria del petróleo y del gas de Aberdeen ha sido un contribuyente fundamental en la economía local, proporcionando decenas de miles de puestos de trabajo. Pero en los últimos años hemos experimentado una gran recesión en la industria del petróleo y el gas y en el precio del primero. Aquí hay un montón de gente con mucha experiencia en operaciones en el mar y están encontrando nuevos trabajos en energías renovables del mar en compañías como la nuestra.
La energía mareomotriz es un recurso prácticamente sin explotar. Creo que tenemos potencial para 100 gigavatios de capacidad, tal vez más. Y eso equivale a una energía baja en emisiones de carbono para millones de hogares. Esto de aquí es el generador de energía mareomotriz flotante más grande del mundo. Es una plataforma flotante que lleva 2 rotores. Los rotores al girar producen electricidad que vuelve a la máquina, donde se acondiciona, se transforma, se potencia y luego alimenta la red. Es como si tuviera una turbina eólica a los lados, pero con 2 palas en lugar de una. Hace unas semanas tuvimos un gran éxito. El primer periodo de 24 horas seguidas de generación de energía. De hecho, el rendimiento fue mayor de lo esperado. Generó más de 18 megavatios hora de electricidad en un periodo de 24 horas. Estamos convergiendo en métodos más tradicionales de generación de renovables. Realmente pensamos que la energía mareomotriz es una tecnología verdaderamente competitiva en todo el mundo para cubrir las necesidades de energía globales. La turbina mareomotriz mide 60 metros en total. Hacemos toda la conversión de la energía dentro del aparato y está lista para ser exportada a la red eléctrica del Reino Unido. Nuestro objetivo es tener decenas de miles de estas turbinas mareomotrices. Tenemos muchas esperanzas en este sistema totalmente integrado que produce energía baja en emisiones de carbono. Centro Europeo de Energía Marina. El IMEC se fundó como laboratorio de pruebas porque vimos que había ingentes cantidades de energía en los océanos de todo el mundo y había que hallar el modo de aprovecharla. Y nos dimos cuenta de que era muy importante tener un centro de pruebas para poder hacer esto de manera adecuada. De modo que lo que tenemos aquí son unas instalaciones y unos cables que salen al mar y los desarrolladores de máquinas pueden conectar sus aparatos a nuestros cables y llevar la electricidad a tierra. Y de ahí exportarla a la red eléctrica nacional, así que esto es real. Esto está produciendo electricidad del agua salada. En estos momentos tenemos un dispositivo que llamamos el Penguin y que es de una compañía llamada Gelo. Y se trata en realidad de un gran péndulo en el interior de un barco. Y con el movimiento del barco, el péndulo oscila horizontalmente y genera electricidad. El mar es implacable y puede dañar el equipo. De modo que el interés de los desarrolladores es fabricar un equipo fiable, resistente, eficiente y rentable. Pero lo verdaderamente interesante es que hemos realizado esa alquimia. Hemos convertido el agua del mar en electricidad. Y eso es muy importante porque todo el mundo se preguntaba desde hacía años si se podría o no hacer, y hemos demostrado que se puede. Y eso es un gran paso hacia adelante. Nadie puede decir que los científicos no hemos avisado, que no hemos dicho que tenemos que reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Eso que les quede claro a muchos. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuántos puntos críticos podemos alcanzar hasta llegar a uno del cual la civilización no pueda recuperarse, o del cual la vida de este planeta, o una gran proporción de ella, no pueda recuperarse? No podemos permitirnos llegar a esos puntos, y estamos tan cerca de ello. Estamos en un punto de inflexión. O seguimos el curso y nos hundimos, nos achicharramos, o nos morimos de hambre ante la crisis del cambio climático, o nos unimos e innovamos. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Es viable? ¿Se acabó el juego? ¿O es ahora cuando empieza el juego, pues tenemos a mano las destrezas, la capacidad y las soluciones que pueden revertir el calentamiento global? No mitigar, ni reducir, ni estabilizar, sino revertir. Cuando uno amplía sus objetivos, se abren nuevas posibilidades, se activa la imaginación, se innova, no se eliminan posibilidades, todo lo contrario. Y no es que haya una única solución, más bien, juntos, se puede reducir los efectos, implementando un 80% de las soluciones. Y cada una de ellas tiene múltiples cascadas de beneficios y mejora el mundo para todos. De modo que no perdemos nada por entender que el cambio climático es una realidad y responder a ello. Así que, ¿cuál es el problema?
Somos la primera generación en ver el avance de las alteraciones climáticas y la última con una oportunidad para remediarlo. A pesar de la evidencia, actualmente seguimos quemando combustibles fósiles a una velocidad cada vez mayor. Los científicos nos han contado la verdad basándose en investigaciones reales. Es hora de acabar con las demoras. Es hora de escuchar e implementar las soluciones que se presentan. Se nos acaba el tiempo. El hielo se derrite. Debemos adoptar medidas expeditivas ya. No hay otra opción. La ocasión todavía está a nuestro alcance. Agarrémosla. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, salvar este planeta azul único para las generaciones venideras. Lord, if you're not listening, I'll stop praying. If you're not watching, will you see me fall to my hands? Lose it all. Lord, if I can't see it, I can't feel it. If I can't feel